Bueno, pues voy a tratar de hacer un resumen muy resumido del tema de la evolución del hábitat, de la publisilva a las ciudades. Es un resumen del último repaso que he dado ya a este tema cara al examen. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido y claro posible. Eh, Primero había que empezar por plantear unos principios generales. Y en ello, bueno, hay que retrotraernos a los principios del Homo sapiens, en el cual el hábitat se convierte en una necesidad vital para protegernos de las inclemencias climatológicas, también para desarrollar cierta actividad eh, cotidiana, dado que ese hábitat quizás lo necesitemos para preservar el fuego, por ejemplo, dentro cuando está lloviendo y cosas así, podéis seguir trabajando. Leraguran, en estos principios generales, divide la arqueología habitacional. Se basa en dos hechos. Uno, que son las estructuras encontradas evidentes, esos agujeros de poste, por ejemplo, que denotan que hubo unos postes que sujetaban la estructura, y las estructuras latentes, que son las que se deducen a través de los restos encontrados, se estudian en el laboratorio. Otro de los grandes, Borges, dice, para él define suelo de ocupación como superficie reconocible sobre la que ha vivido el hombre paleolítico durante un lapso de tiempo lo suficientemente corto como para deducir de sus vestigios algo sobre sus actividades. ¿Vale? El horizonte cultural que se nos plantea en cuanto al hábitat es una intensa acumulación de actividades que han aglutinado gran cantidad de restos orgánicos, con tentativas diversas de clasificar las construcciones. Luego sí que hay una clasificación de estas construcciones muy general de los tipos de hábitat encontrados en los yacimientos arqueológicos que habría que tener claro. Son abrigos contra el viento, cabañas de superficie, construcciones semienterradas, cabañas subterráneas, campamento base y altos de caza. ¿Vale? Los primeros hábitats del Paleolítico. En los primeros hábitats del Paleolítico nos encontramos en África, el Paleolítico, hablamos del Paleolítico inferior, 2,6, 1,8 millones de años, la cultura oldubayense, a finales del oldubayense, la chelense. En estos primeros vestigios de hábitat se encuentran en la zona centro y oeste de África. Es una zona con abundantes recursos naturales. Es el Homo ergaster, el que habita en la especie Homo que habita estas, estas zonas, ya en el achelense, previamente en el dubalense, el Homo habilis, el chopper y demás. En cualquier caso, 1,8 millones de años, 350.000 before present, Homo ergaster ocupa el periodo achelense, previamente 2,5, 1,8 el oldubayense. ¿Vale? Y aquí lo que se han encontrado son círculos de piedra como paravientos o restos de choza, ya que el Homo habilis, el Homo ergaster, la mayoría de las veces vivía y dormía al aire libre. Pero sí que tenía, parece ser que han aparecido ciertas construcciones a modo de paraviento, con unos restos de choza que en ciertos momentos sí que les protegería de alguna inclemencia climática o para pasar la noche de una forma más segura y confortable. Los primeros hábitats estructurados los tenemos de este Homo habilis del oldubayense hace 2,5 millones de años, donde se encuentra un posible alto de caza sin elementos de protección en esta zona del centro, del oeste y del este de África. Olduvai está al este, Tanzania, ¿vale? En el propio yacimiento de Olduvai hay una acumulación de piedras no estructuradas, no hay ningún tipo de estructuras, 1,7 millones de años. Aquí, la primera evidencia estructurada se da en Olduvai también, en este campamento, con una alineación de bloques en semicírculo alineados, un posible paraviento, que es lo que hablábamos antes. A partir de estos primeros campamentos base, quizá se hubieran desarrollado otros periféricos de trabajos cotidianos como despiece o cazaderos. ¿Vale? En Etiopía
Ya pasamos a un periodo posterior, más evolucionado, el achelense. Tenemos al Homo ergaster en África como especie dominante. Etiopía, estos yacimientos 1,7, 350.000 before present. Principalmente Gabra 4 y 5 y Gambore. ¿Vale? Ahí hay una estructura circular de bloques apilados con una posible cubierta de ramas. El achelense es una época con ciertas innovaciones en el acondicionamiento y en el espacio, con la presencia de cubetas excavadas y postes. ¿Vale? Ya tenemos cierta innovación habitacional. Estos yacimientos de Etiopía nos dan la pista. ¿Vale? En Europa, en el achelense tenemos la Grotte de Bayonet, en los Alpes Marítimos, fechada en 900.000 before present. Es el hábitat encontrado más antiguo en una cueva, denota cierta actividad genética y no hay restos de hogares. En Soleinat, 800.000 before present, estaba en Europa el Heidelbergensis. ¿Vale? El Heidelbergensis aparece en Europa en estas dataciones. Es una estructura a la orilla del río con un muro protector. ¿Vale? Es el suelo de habitación más antiguo. Estamos en un clima templado y esta época está asociada a la cultura achelense, con raederas, conviven con choppers, ¿vale? Con alguna innovación en estos primeros momentos en el achelense medio y el achelense superior, ¿vale? Tenemos otro que es la Pineta, 735.000. Es un campamento al aire libre, sin protección. Igual, la industria que se encuentra es del achelense final. Vamos ya cara al musteriense, ¿vale? El musteriense se desarrolla principalmente entre bueno, a ver, vamos por partes antes del musteriense. Hay un cambio climático a partir del 600.000 hasta el 450.000 que provoca un desplazamiento al arco mediterráneo de grandes núcleos de población. ¿Vale? Esto nos trae los primeros compases del musteriense, centrándolo. Yacimiento de Terra Amata, 380.000 before present. Tiene unas áreas de actividad definidas, una choza sobre playa, ¿vale? De arena con refuerzos de ramas y piedras que denotan cierta organización social y la presencia de cabañas asociadas. En Cau de l'Aragó, en el sur de Francia, l'Aragó, ahí se encontró un cráneo de Heidelbergensis. Hay abundantes estructuras de hogares rodeadas de piedra. Gran número de restos humanos, ¿vale? Y es el Homo heidelbergensis, del que se ha encontrado el cráneo, el que habita esta zona. La Grotte du Lazaret, se ha encontrado una choza achelense, ¿vale? Con estructuras achelense, que está datada en el 130.000 before present. Estamos ya en el musteriense, pero es una choza achelense, ¿vale? Es un pequeño hogar con fuegos en el interior. Es importante que tiene un solado de algas. Es un refugio de invierno del Heidelbergensis, ¿vale? Pertenece, el modo de construcción es muy del achelense clásico y la época, la industria lítica asociada es achelense clásica con final, con indicios ya de Levallois, del musteriense talla Levallois, talla laminar. Estructura de ramas soportada dentro de una cavidad cubierta de pieles, ¿vale? Pasamos a la estructura de habitación del Paleolítico Medio, 380.000 hasta el 40.000. Homo heidelbergensis, Homo neandertal en Europa, ¿vale? 380.000, hay un cambio ambiental y Heidelbergensis lo que hace es conquistar el centro y el norte de Europa, ¿vale? Con esta mejora climática. Lo que Islandis se llama toda esta zona centro-norte de Europa. La actual Alemania, Polonia, Chequia y demás. Presencia de estructuras protectoras en hábitat y multiplicación de hogares en la zona de Francia. Aparecen los suelos enlosados
como en Grotte de Baume-Bonne, en Calais, hay un conjunto enlosado para evitar la humedad. En Alemania aparece una cabaña asociada a la industria premusteriense Levallois. ¿Vale? La organización. Hay una mejora en la organización interna del espacio que denotan un reparto de actividades, con lo cual estamos en una sociedad más evolucionada con una mayor y más compleja organización social. En esta época, en el África Austral, aparece el Homo sapiens sapiens, nuestra especie, ¿vale? Y en ese sentido tenemos en Border Cave, Glacier Rivers, Calabo Falls, ¿vale? En todos estos grandes yacimientos del Paleolítico Medio, el origen del Homo sapiens sapiens, nos encontramos con paravientos elípticos, protegiendo habitáculos, ¿vale? Y círculos de piedra a modo de paraviento también. 200.000 hasta el 80.000 before present. Homo sapiens sapiens en el África Austral. Volviendo a Europa, en una época más avanzada, el Bur antiguo, estamos ya en la industria musteriense, la cultura musteriense, industria lítica propia del musteriense. ¿Vale? Tenemos el heidelbergensis evolucionado, que es el neandertal, ¿vale? Que cuenta con estaciones satélite, campamentos base en cuevas con protección del frío, ¿vale? Y nos encontramos también con alineamientos de piedras y muretes, con cabañas en el suelo que tiene restos evidentes con agujeros de póster y apoyo para las techumbres. Los materiales de construcción de los hábitats están muy ligados al medio, ¿vale? Se construye con lo que hay. En ese sentido, en Oriente se construye más con hueso, en Occidente, en Europa, se construye más con madera. Se utiliza más la madera. Aparece cierta acumulación de habitacional, ¿vale? Hay una mayor evolución con el neandertal. En esta época propia de su cultura, el musteriense, hay una evolución de las estructuras sociales, una mejora de las técnicas de caza, se caza a gran escala, ¿vale? Y no hay una ruptura en general entre el Paleolítico superior y el Paleolítico medio, a pesar de la capacidad inventiva del neandertal, que es similar al Homo sapiens sapiens. Todo esto es porque la evolución de los hábitats está muy ligada al medio ambiente y a las necesidades del momento, no está ligada tanto al desarrollo y a la evolución cultural en otros aspectos como la industria lítica. Lleva su propio camino porque responde a una necesidad vital y bueno, si un tipo habitacional funciona, se mantiene el tiempo, se puede mejorar porque necesita ciertas adaptaciones, pero nada más, ¿vale? Y pasamos al Paleolítico superior. El Paleolítico superior a partir del 40.000 before present. 40.000 before present. No hay tampoco una ruptura en cuanto a las estructuras de los hábitats con el periodo anterior musteriense de los neandertales y previos los heidelbergensis. El Paleolítico superior inicial es la época en la que conviven el Homo sapiens. El Homo sapiens coloniza Europa, ¿vale? Y poco a poco va arrinconando cada vez más a posiciones más septentrionales al Homo neanderthalensis, hacia el sur de la península ibérica. En el Paleolítico intermedio hay un apogeo de la actividad arquitectónica, ¿vale? De la época, y que es entre el 30.000 y el 15.000. Y en el Magdaleniense, que es el Paleolítico superior final, digamos que el ecosistema propio de esta época es el bosque tundra, ¿vale? Así en general es el bosque tundra. Entonces, ¿qué ocurre con la habitacionalidad de los últimos neandertales? Se encuentra un yacimiento en la Gruta de Renne, que son unas espectaculares cabañas descubiertas por Lera Urán, pertenecientes a la cultura chatelperronense, esta cultura del cuchillo chatelperronense propio de los últimos neandertales. Estructuras circulares con agujeros de postre, ¿vale? Interior con restos de hogares,
Posibles armazones con huesos de mamut, que le da robustez al hábitat, y posibles silos rituales anexos. En el auriñaciense, ¿vale? Ya la última época en la que convive el Homo sapiens sapiens con el Neandertal, entre el 40.000 y el 28.000, before present, la cultura auriñaciense. Ya el Homo sapiens sapiens está prácticamente, bueno, está totalmente extendido por toda Europa. Los yacimientos más antiguos se encuentran en Bachoquiro, con una datación de 43.000 before present. Esto está en la zona de Bulgaria. Tenemos el yacimiento Barca 2 en Eslovaquia, muy importante también. Los hábitats están construidos para albergar una permanencia prolongada en el tiempo con distinto tipo de estructuras y con cabañas agrupadas. Campamento estacional, hay un campamento estacional con cabañas a dos aguas. Son estas cabañas que aparecen tipo tienda canadiense, muy juntas unas con otras, ¿vale? En ese sentido tenemos la Cueva del Morín en Santander, donde se han encontrado hábitats auriñacienses. No hubo unas grandes innovaciones tampoco, si hay una continuidad de los hábitats de los últimos neandertales, ¿vale? En el gravetiense, 28.000, 22.000. Este periodo es importante porque aquí sí que hay innovación en los hábitats debido a un empeoramiento de las condiciones climáticas, ¿vale? Hay una ruptura entre Oriente y Occidente por la expansión de los hielos en todos los sentidos, y en cuanto al hábitat hay una innovación en las estructuras para la protección del frío. En ese sentido, en Oriente se utiliza como material de construcción, como carcasa, el hueso de mamut, ¿vale? Esa cabaña con un montón de huesos acumulados como carcasa fuerte, por encima hasta que van cerrándola por la cúpula que permanece un poco abierta, se cubre con pieles y los restos, los huecos que quedan abiertos, con arcilla. En Occidente se utilizan la madera, la piedra, ¿vale? Y se utilizan los huesos de los animales que hay, que son básicamente renos más al norte y el caballo del ciervo al sur, ¿vale? En Rusia aparece una cabaña semi-enterrada con huesos grandes, ¿vale? Lo que hablamos del uso prolongado, robustez. En Dolnivel Toniche se encuentra una choza, también de este estilo más oriental. Gravetiense, 28.000, 22.000. En Francia, yacimientos con estructuras subcirculares con cubetas a 50 metros de profundidad rodeadas de piedra, de varios hogares simples, ¿vale? Es una época de estabilidad en cultura material y artística. Y en esta época es muy importante, en el Gravetiense, el intenso frío que volvió a Europa condicionó el ingenio para la supervivencia a través de los hábitats, ¿vale? Y con esto prácticamente pasamos al Solutrense, ¿vale? El Solutrense entre el 22.000 y el 17.000. Esta época cultural, este estilo cultural solutrense, se da básicamente en el sur de Francia, el norte de la cornisa cantábrica y en distintas variedades en el resto de la península ibérica. Aquí nos encontramos con el abrigo del Fourneau del Diable, que son dos muros perpendiculares en los cuales podrían albergar una posible tienda rectangular, ¿vale? Y las cuevas de Ambrosio en Vélez Blanco, que están actualmente en estudio. Pasamos al Magdaleniense, el último periodo del Paleolítico, el último periodo cultural. Estamos en el Paleolítico superior, caminando, dando pasos hacia el Neolítico, hacia las estructuras neolíticas. 17.000, 11.000. Hay una explotación intensiva del territorio, una mejoría climatológica, ¿vale? El utillaje se extiende, utillaje óseo se perfecciona, se inventan nuevos utillajes, ¿vale? Los microlitos cada vez son más pequeños, falta de siles, agudiza el ingenio, esas puntas finitas, enmangadas, para diversos trabajos, las azagallas, los arpones, ¿vale? Todo esto en hueso.
El hábitat más antiguo de la península ibérica es el Abauns, Abauns, en Navarra, que son dos reducidas cabañas con cubetas excavadas. Luego tenemos Tito Bustillo, que es una cabaña con póster con un interior enlosado que contiene pequeños hogares en piedra. En el Magdalenense superior tenemos, muy importante, el Pain-Seven, en París, a la orilla del Sena, Leragurán, superficie con grandes concentraciones de tallaje útiles, materiales líticos alterados por el fuego, estructuras subcirculares de 6 metros de diámetro, y es el primer hábitat encontrado al aire libre hasta ahora. En el Magdalenense, lo más importante, la idea central. Se extiende el uso de la piedra como material constructivo. Incipiente arquitectura, que se irá desarrollando en el Neolítico. ¿Vale? Estos primeras piedras que sirven para suplir los postes de madera, quizá, para hacer una estructura base. ¿Vale? Aumenta la complejidad de los grupos humanos demostrada a través de superyacimientos. Y con esto terminamos el tema 1, que es el hábitat.